Continuamos con el programa porque la alimentación y la educación son derechos fundamentales y además herramientas básicas para el buen desarrollo de la primera infancia. No es lo mismo comer que alimentarse. Hoy nos acompaña Edgar Bernal Salinas para hablarnos del programa de apoyo a la nutrición infantil. ¿Quieres saber de qué se trata? ¿A quiénes benefician? Pues se lo contamos en el estudio. Buenos días, Edgar. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Gaby. Así es. Buenos días, Edgar. Juan, Hola, educación y alimentación, dos derechos fundamentales. Lo que dijiste ahorita a mí me parece clave, no sé qué opines, Edgar, pero no es lo mismo comer que alimentarse, ¿o sí? Bueno, es mucho más que eso. Sí. Vengo representando a Educampo, Sí. Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural. Sí. Tenemos más de 50 años trabajando con comunidades rurales de, digamos, de pobreza extrema. Y en caso, no de escasos recursos, sino de pobreza De extrema. pobreza extrema. Sí. Entonces ahí el tema de desnutrición, sobre todo en los niños, es bien importante, ¿no? Es bien importante de atender, sobre todo porque la educación y la alimentación hace que un ser humano se forme. ¿Qué pasa cuando un niño no se alimenta bien? ¿Puede desarrollar sus capacidades a futuro? Evidentemente, la primera etapa de los 0 a los 6 años es lo más importante en el desarrollo, tanto cognitivo como físico y motriz. Entonces, justamente ahí estamos incidiendo para que las familias tengan los alimentos adecuados en la mesa, que las mamás sepan qué alimentos tienen mayor valor nutrimental. Claro. Alimentos con carga vitamínica, Sí. y evidentemente también la actividad física es bien importante, ¿no? Entonces, la fundación ahí incide en el monitoreo y en el asesoramiento para las familias. Te voy a hacer una pregunta, Edgar. Por ejemplo, durante la primera infancia, estás hablando del momento del nacimiento, Así es. que es el primer día de vida del ser humano hasta los 6 años, lo que está viviendo lo está absorbiendo y en base a eso está construyendo, digamos, los cimientos de su intelecto, Así de es. su pensamiento y de su psicomotricidad. Exactamente, su cuerpo físicamente, que tenga Sí. un mayor desarrollo, un óptimo desarrollo. Entonces ahí es donde incidimos nosotros justamente. ¿Y cómo hacer, Gabriela, en caso de pobreza extrema, como es el Exacto. caso de las comunidades que ustedes ayudan, para que en la mesa existan esos alimentos con esas características? Bueno, yo creo que esa es mencionas? la mayor virtud de Educampo, porque Sí. entramos en las comunidades rurales mediante una cultura del trabajo. La gente va a sembrar mejores productos y sobre todo los va a comercializar de mejor manera. Entonces, Educampo se encarga de enseñar el tema de la siembra a esas comunidades. ¿Cómo Así funciona es. directamente el programa? Mediante la cultura del trabajo Sí. vamos a entrar en las comunidades en una relación horizontal. Esto es bien importante porque no es yo te llego a decir cómo son las cosas, Sí. sino hacemos llegar información a la gente para que desate un desarrollo natural que se llama educación social básica, Sí. que vamos a sembrarlo en las personas y lo van a arraigar como propio, ¿saben? ¿Y cómo das esa información? Cuéntanos, ¿es a través de la palabra hablada? Sí, mediante ejemplos, los pones a trabajar. herramientas. Por A ver, ejemplo, la cuéntanos. primera herramienta es la información. Sí. Tú sabías que si haces esto vas a tener una mejor siembra, caray, entonces lo prueban, constatan que es verdad y de ahí empiezan a tomar decisiones. Ajá. Y lo más importante es un modelo replicable, Sí. que esto es lo que queremos, ¿no? Justamente por eso la experiencia de la fundación, le platicaba a Gabriela hace un rato, que por cada peso que nosotros recibimos en donativo, con el cual nosotros operamos, regresamos a la comunidad 3 pesos en retorno. ¿Y cómo es esa fórmula? Porque me parece maravillosa, ¿no, Maravilloso, Gabriela? es un crecimiento entonces que no se detiene. Justamente porque es un modelo replicable. Muy bien. Entonces, empezamos con unas comunidades pequeñas, de Sí. repente se empiezan a organizar por grupos y se empiezan a sumar pues más productores, ¿no? ¿Quiénes pueden trabajar entonces en este proyecto? ¿Todos los involucrados en la comunidad? ¿Desde qué edad, digamos, es permitido que puedan hacerlo? No, bueno, evidentemente estamos trabajando solamente con los productores, Sí. con un beneficio global, digamos, porque vamos a incluir a sus familias en este beneficio, porque vamos a tener más recursos en cada una de las casas. Sin embargo, para que sean beneficiarios que nosotros atendamos, tienen que ser, digamos, en pobreza extrema, ¿no? Sí. Wow. ¿Y Este cuál es es el el fin? segmento. Cuéntame, ¿cuál es el fin, el panorama ideal en esta población de pobreza extrema? Bueno, nuestra finalidad es reducir el porcentaje, evidentemente, ¿no? Sí. Porque una vez que estamos en campo, que le ponemos nombre y apellido a la pobreza extrema, que no lo manejamos como un tema general, Sí. sino que nosotros lo conocemos y lo vivimos y lo respiramos todos los días y vemos esa transformación. Lo ideal es que nosotros lleguemos a esa comunidad, que logremos ese desarrollo y que nos vayamos a otra comunidad donde haga falta, ¿no? Porque ya el problema está solventado de alguna manera. Así es, sí. En materia de resultados, ¿cuáles han sido los que ustedes han visto, digamos, de 2 años para acá con el Bueno, evidentemente programa? hemos logrado
digamos, disminuir Sí. el porcentaje de desnutrición infantil en 4 puntos, lo cual eso fue de 2014 a 2015 en los estados de Campeche y de Yucatán. Muy Es donde bien. medimos Muy bien. esta parte, ¿no? Oye, entonces aquí la palabra clave podría ser autosustentabilidad. Es a lo que vamos. A ver, cuéntame Ahí, un poquito. ahí apuntamos, Cuéntame, ¿no? Sí. Justamente nosotros, mediante este modelo, queremos arraigarlo en las comunidades, que sea replicable por los demás grupos y llegar a más estados, ¿no? Ahorita solamente estamos en 5 estados, que son Veracruz, Campeche, Yucatán, Oaxaca y Chiapas. Muy bien. ¿Y cuál es el pronóstico? Cuéntanos de este proyecto. Pues el pronóstico va muy bien. La verdad es que ahorita también platicando con Gabriela, dice, bueno, siempre funciona el modelo, siempre funciona. A veces más rápido, que es una grata sorpresa, Sí. pero siempre funciona el modelo. Tal vez pueda tardarse un poco más dependiendo de la región o del grupo al que estén ustedes ayudando. Así es. Y también la idea, me comentabas, era que estas personas ayuden a otras personas con el mismo modelo, que sirvan como ejemplo. Así es. Y justamente a lo que apuntamos es que sea replicable Sí. y que lleguemos a más estados, ¿no? Porque ahorita solamente estamos en 5, pero pretendemos llegar a más estados, ¿no? Oye, Edgar, y evidentemente, además de la pobreza extrema, ¿qué otros obstáculos te puedes encontrar para poder llevar pues este proyecto a su finalidad? La verdad es que son muchísimos, ¿no? Empezando desde la pobreza extrema, desde Sí. comunidades muy alejadas, Sí. que nuestro equipo técnico también le cuesta trabajo llegar allá. Los recursos evidentemente también son un impedimento, Sí. pero bueno, pues estamos trabajando y con más de 50 años creo que tenemos mucha experiencia Las de cómo hacer las herramientas. cosas, ¿no? Sin Este duda. modelo se aplica en las casas. Digamos que cada casa es una pequeña productora, de alguna forma. Lo más importante de esto es que no es asistencialismo. Sí. Nosotros no estamos acercándoles el pescado, sino que mediante el modelo le estamos enseñando a pescar Muy bien. para que nosotros nos vayamos y ellos siguen teniendo un desarrollo continuo. Fantástico. Eso es lo más importante. Y cuéntanos, ¿cómo es la respuesta en cada una de las poblaciones? ¿Es la misma? ¿Cambia? No. ¿Los reciben bien? ¿Han tenido problemas para poder Evidentemente entrar? la parte social del Sí. proyecto es muy compleja. Claro, Muy. Por seguramente. eso el equipo técnico de sociólogos y antropólogos pues están dedicados tanto al diagnóstico como a la aplicación del modelo. Y sí es bastante complejo y es muy diferente en cada una de las comunidades. Por Muy eso bien. hay que entrar de una manera y es bien importante, ¿no? La fundación no tenemos fines de lucro, no tenemos fines partidistas ni políticos, entonces no llegamos nosotros a decir cómo deben de ser las cosas, ¿saben? Es una relación horizontal. Por eso las personas se abren totalmente a recibir esta información porque ven el beneficio, ¿no? Una noble labor Claro. a través de un equipo multidisciplinario, ¿no es así, Edgar? Así es. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. a ustedes por la invitación. Felicidades por Sí. esta labor tan importante Oiga, que y están síganos en realizando. Educampo. Por Así supuesto, es. cuéntame, ¿cómo Las redes nos sociales. podemos En redes enterar? ¿Cómo te sociales. podemos apoyar? Síguenos en Facebook, por favor, como Educampo FMDR y también en Twitter como Educampo MX. Y en la página de internet que es www.educampo.org.mx. Perfecto. Usted ya muchísimas sabe, gracias. usted ya lo sabe cómo apoyar esta noble labor a la cual aplaudimos. Muchas gracias por haber estado aquí.